Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 11 de agosto en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Clara de Asís, Virgen. Santa Clara, apenas a los 18 años, suplicó al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa en ruinas, cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en una absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Murió el 11 de agosto del año de 1253, a los 61 años, y fue canonizada en el año de 1255 por el Papa Alejandro IV. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Clara de Asís. Y hoy saludamos precisamente a la vida franciscana y pedimos especialmente por aquellas hermanas que aún hoy siguen ese modelo de vida. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, importante entonces encontrarnos el día de hoy con esta palabra que se nos da. Y hoy pues quisiéramos empezar con la reflexión de la primera lectura, libro del Deuteronomio, capítulo 4, 32 al 40. Y al final de este texto, en donde Moisés le habla al pueblo y cómo también manifiesta ese querer de Dios, dice el texto al final: reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro, le dice Moisés al pueblo. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Bueno, la importancia que resalta Moisés al pueblo, que graben en su corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, que no hay otro Dios fuera de Él. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jesucristo. Y Jesucristo mismo, que es Dios, que es el Hijo de Dios y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, la presencia de Dios en nuestras vidas, el creer, el confiar en Dios. Muchas personas no creen en Dios, muchos no confían en Él, muchos se han alejado de Dios y se han alejado de la fe. Hoy la palabra en la primera lectura nos invita a que nuestro corazón esté puesto solamente en Él, porque no hay otro fuera de Él. Muchas personas creen posiblemente en otras presencias o incluso en la presencia del mal, pero nos damos cuenta que el único que puede vencer cualquier tipo de tribulación, de problemas, cualquier tipo de pecados o de males, incluso de demonios, es solamente nuestro Señor, el Dios vivo, el Dios de Jesucristo, el Dios de nuestros padres. Y hay que cumplir sus mandamientos, dice la primera lectura, para ser feliz y para tener esa hermosa descendencia. Para vivir muchos años hay que cumplir la voluntad de Dios, sobre todo sus mandamientos. Reconozcamos que fuera del Señor no hay otro, no hay otra presencia, ¿sí? No hay tronos, dominaciones, principados o potestades que puedan estar por encima del Señor. No hay ningún demonio que pueda vencer a Dios, todo lo contrario. Los demonios no son nada comparado con Dios. Él es el que los ha creado. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien ser mayor que su creador? Imposible.
Por eso, qué importante es saber que tenemos la fuerza que Dios mismo nos da para poder vencer al mal. Vence al mal a fuerza de bien, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos 12. Hoy también el texto del Evangelio, capítulo 16 de San Mateo, versículos 24 al 28. Nos está diciendo Jesús a través de sus apóstoles que aquella persona que le quiera seguir, que quiera llegar a su lado, que renuncie, pero no una renuncia muy pasajera, no, renunciar a sí mismo y cargar con la cruz. ¿Qué significa renunciar a nosotros mismos? Hay tantas cosas a las que debemos de renunciar. Renunciar a nuestras pasiones, renunciar a nuestro egoísmo, renunciar a nuestros odios, a nuestras envidias, renunciar muchas veces a nuestro confort y comodidad para seguir a Dios. Muchas personas quieren seguir a Dios, pero a su manera, a su forma de ver. Quieren seguir a Dios buscando sus propios intereses, y no es así el seguimiento de Dios. Renunciar a sí mismo, renunciar a nuestra propia vida para desgastarla en el Señor y en su reino. Eso es ganarla para la vida eterna. Renunciar al pecado, renunciar a aquello que me hace ser una auténtica persona, renunciar a cualquier tipo de vicios. Bueno, cargar con la cruz y seguir al Señor no es fácil. Cargar la cruz muchas veces es pesada, pero Dios nos da la fuerza y la hará más liviana, porque Él es como el cirineo que nos ayudará en este camino al reino. Sigamos al Señor para salvar nuestra vida, para que de esa manera la podamos perder y desgastarla en el prójimo, en el necesitado, en el enfermo, en el que sufre, en el abandonado, en el desposeído, en el huérfano, en la viuda, en el migrante, en el peregrino, en el desplazado, en el preso, en cada persona en donde podamos ver el rostro de Cristo. El que pierda su vida por mí la encontrará, dice hoy la palabra. Muchas personas piensan que yendo tanto a la iglesia pierden su tiempo, y no es así. Al contrario, ganamos el tiempo, un tiempo de vida. Perder nuestra vida, desgastarla por Jesús en el servicio al reino, en el servicio a los demás, es ganarla para la vida eterna. Qué importante es esto para nosotros, no perder nuestra vida. Y de esa manera el Señor, cuando venga rodeado de sus ángeles, pues nos dará lo que merecen nuestras obras, lo que merecen nuestra caridad, lo que merecen nuestras obras de misericordia. Queridos hermanos, servir a Dios debemos hacerlo como Él pide, y no hablar como un cristiano pero vivir como un pagano. Muchas veces podemos hacer eso. Jesús nos dice: el que quiera venir renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. ¿Sí? Y debemos de hacerlo al servir a Dios, cargar con nuestra cruz de cada día. Servir a Dios, lo repito, servir a Dios como Él pide. Significa no hablar como cristiano y vivir como pagano. Porque muchas veces queremos vivir como cristianos, pero con las leyes del mundo. No podemos nosotros actuar de esa manera. Todo lo contrario. Si nosotros hablamos como cristianos, debemos vivir como cristianos. Y si nosotros vivimos como cristianos, debemos de actuar según las leyes de Dios y su voluntad, no según las normas de este mundo. Muchos cristianos quieren vivir así de forma disoluta, ir al servicio, a su pastoral, a su grupo o comunidad, pero llevar una doble vida, pero tratar de estar en el pecado porque se sienten ahí con un confort. Y no es así. Debemos de aprender a renunciar, así lo dice el texto de hoy, renunciar a sí mismo, renunciar y cargar la cruz. La cruz se hace cuanto más pesada, cuanto menos oremos. Se hará más pesada cuanto menos cerca de Dios estemos. Se hará más pesada cuanto menos caridad pastoral tengamos hacia el prójimo. Bueno, pues hoy estamos invitados a vivir según la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor, para glorificarlo. Así es. Y por eso hoy, pues que nos quede esa satisfacción de glorificar el santo nombre de Dios. ¿Qué dice el Papa para el texto del día de hoy? Tomar la cruz titula su reflexión. El Evangelio de hoy es una clara invitación a seguir a Jesús, pero para esto pone 3 condiciones. Primero, renunciar a sí mismo. Segundo, tomar la propia cruz. Y tercero, ponerse detrás de Él. Renunciar a sí mismo implica no seguir la propia voluntad, no pensar exclusivamente
en sí mismo y abandonar los egoísmos. Solo así podremos seguir la voluntad de Dios. Tomar la propia cruz es aceptar las consecuencias de nuestros actos y ser responsables de nuestras decisiones, para adherirnos al proyecto de Dios aún en medio de una sociedad hostil y contraria. Y por último, seguir a Jesús implica ir detrás de Él a donde quiera que vaya, a donde quiera enviarnos. Es estar disponibles y dispuestos para la misión discipular y apostólica. La recompensa, dice Jesús, es dar a cada uno según lo que merecen las obras que nacen de la fe, pues nuestros actos son reflejo de lo que hay en el interior y allí es donde habita Dios. Bueno, que estas palabras del Papa fortalezcan nuestro corazón y nos animen a seguir adelante, y que nuestras obras realmente vayan en concordancia con nuestra fe y con la práctica de la caridad, de la misericordia, del perdón que solo vienen de Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.